Este programa llega a ti gracias al apoyo financiero de los miembros y amigos de Iglesia Palabra Pura Blaze que están alrededor del mundo. Tú también puedes ser parte de nuestra iglesia desde cualquier ciudad, país o continente. Si deseas más información, escanea este código QR. Hola y bienvenidos una vez más al podcast de Adriana y de Rafael. Somos los pastores de Iglesia Palabra Pura y te queremos dar la bienvenida a este nuevo podcast. Hola a todos, estamos en unas enseñanzas que trajimos llamándolas el comienzo del caos. De hecho, en el podcast pasado vimos cómo Jesús, para responder una pregunta, se fue ¿acaso no has leído que Dios creó varón y hembra, que Dios creó a varón y hembra? Los lleva al principio. Y el mismo apóstol Pablo también, para cuando él va a predicar en las naciones, para convertir a los gentiles, para mostrarles la verdad, el apóstol Pablo, Rafael, entra a la zona de Atenas, a Grecia, donde ya la cultura griega por siglos había conquistado el mundo conocido, y después los romanos, que adoptaron también tanto de la cultura griega. Y nos dice las escrituras que él llega donde los filósofos que estaban en el Areópago, de los epicúreos, y también habla acerca de los estoicos. En esa época, pues pueden imaginarse, el apóstol Pablo, estamos hablando del principio, hace 2000 años atrás, pongámoslo así. Él también se va al inicio cuando le va a hablar a esta gente. Uh-huh. Esta gente que fue influenciada por Aristóteles, por Platón, estos pensadores griegos que en realidad, Rafael, han marcado la filosofía del mundo. O sea, han influenciado al mundo entero. Masas, sí. El imperio griego y las filosofías griegas, y también el imperio romano y sus filosofías. Y el apóstol Pablo, cuando va a entrar a debatir, o no a debatir, sino a predicar, a compartir el evangelio, ahí habían estoicos y epicúreos. Los estoicos, me gustaría mostrarles que creían. Los estoicos creían que todo el universo estaba gobernado por un principio racional llamado logos, y que el alma era una chispa de ese logos universal, y que después de la muerte las almas eran reabsorbidas por el logos universal, una reabsorción de las almas humanas. Esos son los estoicos. Yo te digo los epicúreos. Los epicúreos creían que tanto el cuerpo como el alma estaban compuestos como átomos. No, el cuerpo está compuesto por átomos, pero el alma no. Pero ellos tenían la unión del cuerpo como con el alma, los epicúreos. Al morir, decían ellos, los átomos del alma se dispersaban y dejaban de existir. Imagínate. Si nos vamos a otro, que era, por ejemplo, Platón, que hasta el día de hoy es uno de los máximos filósofos que han influenciado tanto las políticas de las naciones. Platón creía que el alma era inmortal. Muy bien, vamos muy bien. Camino ahí. Y que el cuerpo era una prisión temporal del alma. Bueno, esto está muy interesante. Un concepto interesante, ok. Y que cuando una persona muere, su alma se libera del cuerpo y regresa al mundo de las ideas. Al mundo de las ideas. Sí, como se dispersó a un mundo. Mira cómo van ellos. Hasta la frase anterior iba bien. Iba bien. Pero ahí es cuando empieza mal. Pero mira las filosofías. Aristóteles, en cambio, que me parece que es uno de los pensamientos que más ha influenciado, de hecho, el mundo actual, tenía una visión diferente sobre el alma.
no creía que el alma existiera de forma independiente del cuerpo, o sea, que el alma y el cuerpo son uno. Y de hecho describía que estaban tan estrechamente vinculados que cuando el alma el alma racional del ser humano es la que contiene la capacidad de resonar y no sobrevive a la muerte del cuerpo. Por lo tanto, cuando cuerpo muere, el alma muere. Listo, quedó muerto. Esos eran los pensamientos. Y el apóstol Pablo va a llegar. Imagínense uno llegar a Va a llegar, como dices tú, a con ese una ají. bomba. Uno llegar a ese caldo y llega ahí y uno se preguntaría, ¿por dónde va a empezar el apóstol Pablo a predicar a ese sistema de pensamiento? Porque uno pensaría que él se iría vengo a predicarles de Jesús. Sí, pero esta gente, estamos hablando de la filosofía griega, que por dónde va a empezar a predicar. De hecho, vamos todos a Hechos 17. Déjenme, yo lo busco en mi Biblia. Hechos 17, porque me iba a ir un versículo antes, pero quiero que vean lo que les estoy diciendo. En el 1, empecemos, dice, atravesando Antiópolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había vamos al 17-16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, le dolió en el alma ver la ciudad entregada y llena de ídolos. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y con los griegos que adoraban a Dios. O sea, habían griegos que creían en el Dios de los judíos. Muy interesante. Y a diario hablaba en la plaza con los que se encontraban por allí. Algunos filósofos epicúreos y estoicos entablaron conversación con él. Imagínate tú estar hablando con uno de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que te viene a decir la verdad y a tumbarte el engaño que tienes en la bendita cabeza, que viene embajador de Dios, el apóstol Pablo, para la salvación de los gentiles, de estos filósofos. Lo último que tienen que hacer estos filósofos es reírse de la Biblia. Lo que tendrían que hacer es, dime la verdad, porque me gustaría saber la verdad. Y dice, algunos filósofos y epicúreos estoicos entablaron conversación con él y unos decían, ¿qué querrá decir este charlatán? Imagínate, llamaron charlatán a esto. Mi versión pone palabrero. Palabrero, en término colombiano dirían este culebrero, esos que hablan así, le vengo la monedita, le traigo la gafa. Esos son los que hablan y le enredan a uno, le hacen comprar a usted y él un esquimal. Esos son los culebreros. Aquí le dicen, estos filósofos llaman al apóstol de nuestro Señor Jesucristo palabrero y charlatán. Muy bien. Unos comentaban, parece que es predicador de dioses extranjeros. Okay. No. Dios no es extranjero. Él es el Dios del universo, el creador tuyo. Y tú estás engañado. Y el Dios del universo se va a venir a presentar porque viene por tu salvación. Pero para que tú seas salvo, vas a tener que reconocer la verdad. Y reconocer la verdad es reconocer que la Escritura te está informando quién es el único y verdadero Dios. Y ahora sí vayamos, Rafael, a Hechos 17, versículo 24. Vamos al 24. Okay. Nos dice: Hola, somos los pastores Rafael y Adriana y queremos invitarte a que formes parte de nuestra iglesia, Iglesia Palabra Pura Blaze, independientemente de donde tú estés, en cualquier ciudad, país o continente.
Tomar la decisión de formar parte de una iglesia, de ser miembro de una iglesia, es una de las decisiones más importantes que tenemos como creyentes. Y por eso te damos la bienvenida a nuestro ministerio para que seas miembro de él, donde aprenderás a crecer en lo que Jesucristo hizo por ti y para ti en la cruz, bajo una enseñanza sólida en la cual puedas confiar en una iglesia fuerte de los últimos tiempos. Te invitamos. Bendiciones. Este es el apóstol Pablo hablándole a estos filósofos. El resto de los versículos estaban muy interesantes, pero bueno, vayamos Si quieres, vamos a todos. No, vayamos al 24. Si quieres, vamos a todos. ¿Sí? Como quieras, tú verás, qué digas, lo que tú digas. O al 24 o como quieras. Bueno, léelo rapidito y vámonos a simplemente léelo, simplemente porque es curioso la ¿Desde conversación. dónde me voy? Pues terminaste estabas en el 18. 18. ¿Sigo ahí? O el 19, entras al 19 ahora. Bueno, voy al 19, nos dice, versículo 19, ¿qué querrá decir este charlatán? Otros comentaban, parece que es predicador de dioses extraños. Decían esto porque Pablo les anunciaba las buenas nuevas de Jesús y de la resurrección. Ay, eso les tuvo que haber dado duro porque estos que creían se desaparece el alma, se convierten en átomos, los átomos se quedan flotando, otros decían no hay alma, esto solo es esto. Y ahora el apóstol habla de la resurrección de los muertos. Eso tuvo que haber sido ¡pum! Morena, pero perdona una cosa. Tú simplemente pensemos, porque hay veces como yo digo, te tienes que meter en la película, te tienes que meter aquí. Y tú imagínate en este lugar de Atenas, donde están toda esta cantidad de dioses y todas estas diferentes conceptos, ideologías, filosofías, y que se contradicen una a la otra. Ah, claro. ¿Tú te imaginas el bululú, el rollo, la confusión que esa gente tenía que tener? Y los que los oían a ellos discutir y hablar. ¿Por qué? Porque uno te dice una cosa, el otro te dice otra, que se contradice. No es que uno añadiera o complementara al otro, sino que son uno completamente opuesto al otro. La confusión tan tremenda que esta gente tenía que tener en su cabeza. Y ahora llega el apóstol Pablo. Y ahora les trae el concepto de resurrección. O sea, es gracioso pensarlo como esta gente diciendo, pero disculpe, por eso lo llamaron palabrero, lo llamaron así, pero diciendo, ¿tú de dónde sacaste todo eso? Ajá. ¿Me entiendes? ¿De la verdad? Yo les vengo a iluminar con la verdad. Sí. Hay una cosa de Platón cuando tú empezaste a decir eso que recordé ahí mismo, y es que Platón, él dividía como almas, él decía, hay almas como malas, y no hay unas como no tan malas, pero él llamaba las almas impuras que se han dejado arrastrar por los deseos corporales, están condenados a la reencarnación hasta que logren purificarse. O sea, imagínate la filosofía griega hasta dónde llegaba, pero el apóstol Pablo va a venir a tumbar todas. A todas, a Platón, a Aristóteles, a los epicúreos, ¿cuáles eran los otros? Epicúreos. No, estoicos. Y los estoicos, él viene a tumbar a todas, porque como lo llegamos a decir originalmente en estos podcasts, la verdad es una. Esta. No hay más. Y la verdad no comparte. La verdad no comparte contigo y contigo. ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué crees? Sí. No, la verdad es esta. La toma o la deja. No hay otra. La toma o la deja. Pero esta es la verdad. Y llega y dice la escritura. Entonces se llevaron a Pablo a una reunión al Areópago. Areópago. Dice que ya le estaba dando yo avión a Pablo. ¿Cómo la ve? Al Areópago. Al aeropuerto. Al Areópago. Se lo llevaron al Areópago, que es una especie, nosotros que hemos estado ahí parados en Atenas, Rafael, viendo esos areópagos tan impresionantes, es una especie como de coliseos, de un anfiteatro, de teatros, con un sonido 1A, sin necesidad de todos estos rollazos que a uno le toca poner hoy, no, con una acústica tremenda.
impresionante por la forma en que son construidos, donde tú te puedes parar aquí en la zona central como del púlpito y las graderías que forman parte como de un estadio, tú hablas con este tono de voz y debido a la forma de la construcción, bum, bum, el que está en la última fila te oye. Morena, ahora le voy a decir la verdad de todo esto. La primera vez que nosotros fuimos, nosotros obviamente habíamos oído eso y tal, pero yo dije, comprobemos. A ver si es verdad que tiene esta acústica. Y estuvimos en un sitio que se sentaba sobre unas, que creo que nos habían dicho sobre unas 20,000 personas. Un sitio enorme. Eso fue en Éfeso. En Éfeso, que sentaba sobre unas 20,000 personas, un sitio espectacular. Y nosotros dijimos, ¿será? Veamos a ver. Rafael, hazte tú en la última fila. Entonces lo hicimos. Uno de nosotros se quedó, Morena creo que se quedó abajo primero en la parte del púlpito y yo subí todas las gradas hasta allá arriba y me senté. Y le dije, Morena, habla. Y Morena hablando normalmente, yo la oía perfecto. Y empecé a hablar. Y dije, vengo a predicar de Jesucristo. Y Rafael, sí. Y después lo hicimos al revés. Y después yo bajé y Morena subió y se sentó y hicimos lo mismo. Y Dios santo, es maravilloso la acústica que esos sitios tienen. Sí, pero cuando Rafael fue a predicar, él dijo, vengo a predicar y yo no. Se oye con voz más bajita. Se puede hacer con voz más bajita y yo lo vengo a oír. Y se oía perfecto, pero se lo llevan al apóstol Pablo, estos de los filósofos griegos, se lo llevan al Areópago y dice el versículo 19, le dicen, ¿se puede saber qué nueva enseñanza es esta que usted presenta? Le preguntaron, porque nos viene usted con ideas que nos suenan extrañas y queremos saber qué significan. Claro, estas ideas eran extrañas porque era el momento en que Dios del universo venía a través de Jesucristo, de lo que había hecho en la cruz, a salvar a una humanidad que venía en caos completamente por el engaño de Satanás desde que Eva permitió entrar la primera mentira cuando fue engañada. Ahí se origina un caos en toda la humanidad, en todas las naciones, todos creyendo filosofías, mentiras, ideas, lo que se les venía en gana a Satanás meterles de engaño a todo el mundo. Y ahora viene la verdad de Dios con la única palabra de Dios y con la única forma de sacarlos del engaño a la humanidad, que es a través de Jesucristo. Sí. Y Morena, y dice, la razón que quise que leyeras todos estos versículos es por el versículo 21. Ya voy pues para allá. Mira, ahí me está diciendo Rafael, apúrese, a ver. Apúrese. Bueno, nos dice, porque le preguntaron, ¿por qué nos viene usted con ideas que suenan extraños y queremos saber qué significan? 21, tan tararán, el que tú quieres. Ahí está, léelo, despacito. Es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían allí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar las últimas novedades. Déjame leerlo en mi versión. Dice, porque todos los atenienses y los extranjeros que estaban allí no se interesaban, a mí me gusta más como lo dice aquí, no se interesaban en ninguna otra cosa sino en decir o en oír algo nuevo. Imagínate, pero también imagínate la prosperidad de la época para que la gente esté perdiendo tiempo de esa forma. ¿Usted se imagina la prosperidad en ese momento que tenían los griegos, que tenían engañado a medio mundo con esa mano de dioses falsos que habían en todas partes? Que de ahí salía el foco del conocimiento para el mundo. Entonces, digamos que en esa prosperidad de riqueza dada por el mismo Satanás para engañar el mundo, esta gente solo le interesaba escuchar más filosofías, más cosas nuevas, a ver qué de nuevo se le podía agregar a Platón, a Aristóteles, a Epicúreos, a estoicos. Pero mira, Morena, fíjate esto, porque aquí encontramos un principio muy interesante, que fue lo que le pasó a Eva.
¿Por qué? Porque esta gente estaba ahí todo el tiempo. No sé, parece como tú dices, no tenían mucho que hacer. Pero no les interesaba ninguna otra cosa, sino el oír algo nuevo. Enséñame algo, dime algo nuevo. Es que, perdón, Rafael, antes de que hayas ahí, lo que pasa es que recordemos todos que en Atenas era uno de los puertos principales, sí, para el comercio, y no solo el comercio, sino de donde salía la educación para el mundo. Entonces, esta gente estaba interesada, supuestamente los poseedores de la verdad, ¿me entiendes? De la riqueza del conocimiento. Del conocimiento, porque de ahí salía mucho de ellos. Ahora, a donde yo lo quiero llevar es el peligro que corremos cuando tenemos nuestros oídos abiertos a todo lo que nos sirven. Ahí es a donde yo lo quería llevar. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ser más exclusivos con esto. Y Eva tuvo que haber sido mucho más exclusiva con esto. ¿Por qué? Claro. Porque ella no debió haber permitido esas voces que entren, oír algo nuevo, ¿no? Ya Dios les había dicho lo que necesitaban saber. Claro. Punto. Exacto. ¿Me entiendes? Es ahí, Morena, donde quería llevarlo. ¿Por qué? Porque la gente siempre dice, bueno, yo creo en Jesucristo, pero oigamos a ese, y oigamos a este, y oigamos a aquel. Y eso no, nosotros tenemos que ser exclusivos. Exclusivos. Y Eva, la historia de la humanidad hubiese sido tan diferente si Eva hubiese sido exclusiva en este sentido, en el que no hubiese permitido estas voces oír algo nuevo, cuando ya Dios le dijo todo lo que ella necesitaba saber. De ese árbol, no lo toques. Disculpen, de ese árbol no lo comas. ¿Por qué? Por esto y por esto. No lo comas, listo. Eso es todo lo que Dios te dijo, eso es todo lo que tú tienes que saber. Exactamente, porque el abrir los oídos a algo que Dios no está buscando que sepamos, simplemente nos mete en problemas. ¿Sí? Por eso, de hecho, hay un versículo que dice que debemos ser todos ingenuos en lo malo. Usted no se las dé por averiguar qué cree este o aquello. No, sepamos lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que tenemos que saber nosotros. Y aquí nos dice las Escrituras, el 22, Pablo se puso en medio del Areópago y tomó la palabra. Ay, qué bien, es ahí cuando se para ahí donde nosotros estábamos parados en esos sitios. Ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen. Al pasar y fijarme en sus lugares sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues bien, ese que ustedes adoran como algo desconocido es el que yo les vengo a anunciar. Viene Pablo a decirles, yo les vengo a hablar del que ustedes no conocen, pero que es el verdadero. ¿Y por dónde va a empezar Pablo? ¿Por dónde va a empezar? Miremos. El Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos construidos por hombres, ni se deja servir por manos humanas como si necesitara de algo. Por el contrario, Él es quien da a todos la vida, el aliento y todas las cosas. De un solo hombre hizo todas las naciones. Mira dónde se va Pablo al principio. Al principio. Lleva a todos estos filosofías al principio. Pablo lo que está haciendo es, ustedes podrán traer sus filosofías de Aristóteles, de Platón, de Epicúreos, de los otros que se me olvidan, de los estoicos. Pero yo a ustedes no les voy a hablar de esa época. Yo me voy a ir al principio, cuando comenzó aquí el caos. Me voy a ir cuando Dios creó los cielos y la tierra. Imagínate, los está llevando a la creación, no a pensamientos, no a filosofías, no a ideas que han retumbado por la raza humana. No, vámonos aquí al origen, vámonos a quién hizo esto. ¿Quién hizo esta tierrita que ustedes están pisando ahora aquí en la zona de Atenas? ¿Quién hizo esa tierra?
Porque el Dios creador de los cielos y la tierra que tú estás pisando, imagínate a dónde se los llevó. Se los llevó a la creación. Y no solamente se los llevó a la creación, después se los llevó a Adán. Claro. De un solo hombre hizo las naciones. Ahí también nos está dando a entender que Dios es el que creó las naciones. O sea, de aquí sale otra cantidad de enseñanzas, pero a lo que voy es, nos lleva a que ustedes, filósofos, si crees en el Big Bang, si crees que vienes de un chimpancé, si crees que vienes de donde vengas, no es verdad. Dios hizo al varón y a la hembra. Dios los creó y Pablo está tumbando a la filosofía griega, llevándolos al comienzo para mostrarles de dónde se origina todo. Sí, Morena, fíjate esto. Y una de las razones que Pablo tenía sabiduría divina en el manejo de todo esto. ¿Por qué? Porque si él se hubiese puesto a discutir con ellos cada razonamiento, cada punto, cada aspecto filosófico que esta gente tenía, tanto de un lado como del otro, como tanto del lado de los epicúreos como de los estoicos, hasta hoy día estuvieran discutiendo. Estarían discutiendo. ¿Por qué? Porque son argumentos y argumentos sin razonamiento, ni lógica alguna, y es argumento y argumento. Son palabras vacías, como nos dice la palabra. No argumentar eso, ¿por qué? Porque es una pérdida de tiempo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Pablo? En vez de sentarse y argumentar con ellos desde sus puntos de vista, Pablo lo tiró, trajo todo ese argumento abajo, llevándolos al principio. ¿Por qué? Porque si tú no entiendes el principio, el resto no tiene sentido. Entonces, para poder destrozar o traer abajo todas esas filosofías y conceptos y que esa gente tenía que traerlos a un punto donde ellos no tenían argumento. ¿Y el argumento cuál es? El creador, el Dios creador creó al hombre. Y de ahí vino todo este problema. Claro, y hoy por hoy volvamos a ese chico que llegamos a hablar en unos programas pasados. Ahora este chico tiene un argumento, todo viene del Big Bang, de una explosión. Y uno dice, Dios hizo los cielos y la tierra. Y él te responde, no, hizo una explosión. O sea, él también ahora te está llevando al principio. Mira cómo es Satanás. Te está llevando ahora al principio, pero sino que ahora Satanás ha vendido el principio, un Big Bang. Entonces, a esos del Big Bang hay que responderlo. Dios creó los elementos de lo que tú dices explotó. Ahora, ¿quién está más en el principio? Vamos al principio del principio. Al principio de los principios. En el principio, como empieza la Biblia, Dios creó los cielos y la tierra. Esto está, Rafael, buenísimo, porque volvemos a la raíz. Es que, claro, por ejemplo, hablemos de este movimiento LGTB y todo ese rollo. Si tú te pones a discutir con ellos desde su punto, desde sus argumentos, tú puedes estar discutiendo con ellos hasta por meses, por horas, hasta que te agotes. Pero cuando tú traes a esa persona a que Dios creó hombre y mujer, ahí se acaba el argumento. Todo ese rollo ellos pueden discutir y ese aire caliente lo pueden estar discutiendo y argumentando hasta que se aburren, se cansen. Pero el punto es, y la verdad es, que Dios creó en un principio hombre y mujer. Punto. Así es. Amén. Ahí se varón acaba. Y hembra, escrito está. Lo toma o lo deja, pero no se discute. Y es por eso que el hablar y el discutir llega un momento que para mí es aburridor. ¿Por qué? Claro. Porque no lleva nada. Vamos al principio y el principio lo aclara. Y el punto final es que Dios creó hombre y mujer. Y punto. Y punto. Y si estás siguiendo estos podcasts es porque quieres conocer la verdad, y la verdad la vamos a predicar porque solo predicamos lo que escrito está. Esto es palabra pura y no te pierdas nuestro próximo podcast. Bendiciones. Bendiciones. Si deseas hacerte miembro de nuestro ministerio y participar de todas nuestras actividades, enseñanzas y clases exclusivas, escanea este código QR. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al día con nuestras enseñanzas, eventos y mucho más.